Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Expo Beauty en Puebla, Hospital Betania y UPAEP. Quiero agradecerles a todos los que están conectados y espero sea del agrado de todos ustedes en un tema tan importante: cirugía plástica y reconstructiva. Sé que en este tema surgen muchas dudas y es por eso que hoy nos damos a la tarea de dedicar el tiempo con especialistas correctamente certificados que se actualizan para hablar de un tema tan importante que siento yo puede ser de mucha utilidad para que ustedes puedan escoger la mejor opción de la manera más segura en este tema tan importante que es la cirugía plástica. Quiero iniciar con un invitado especial, un doctor reconocido, el doctor Rodrigo Juárez Romero. El doctor es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con subespecialidad en cirugía plástica y reconstructiva del IMSS. Es médico certificado desde el 2011 del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. El doctor Rodrigo Juárez Romero, esa es su formación profesional. Y en ese sentido, ¿quién es el doctor Rodrigo Juárez? Doctor, por ahí estoy enterado que tus hobbies son el cine. Eres cinéfilo de corazón. Sí, súper. Fíjate que de muy joven me gustaba mucho la lectura. Pero después, pues uno se va metiendo en el camino del estudio y ya te queda poco tiempo. Y lo que llegó a darme esa pequeña dosis necesaria de ficción, ¿verdad? De ficción que es necesaria en la vida, en lugar de la lectura de los grandes libros, fue el cine. Porque pues, son cápsulas rapidísimas de cultura. Entonces me gusta mucho el cine. Y especialmente, pues yo diría que el cine de arte, el cine de culto, pues es mi hobby oculto, ¿no? Mi parte, que los que me conocen más personalmente saben que me apasiona. ¿Sí? ¿Película preferida? No, pues es como, es muy difícil decirlo, ¿no? Tienes varias. Tengo varias, pero yo creo que un gran clásico es Ciudadano Kane. Es una película que aparte les recomiendo. Es una película en blanco y negro, pero plantea mucha filosofía de vida, de nuestra vida actual, digamos, de la contemporaneidad de aquel momento, pero que sigue siendo válido hasta nuestros días. Me gusta mucho. Ciudadano Kane. Buena recomendación. Ciudadano Kane. Perfecto. Por ahí también me dijeron que te gusta la comida mexicana, en especial los asados, la carne asada. Sí, fíjate que también es una cosa que pues, en México ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Ahora en el norte están, yo creo que los grandes maestros de la carne asada, y la verdad es que siempre que voy a cualquier lugar trato de buscar la mejor recomendación para ir a comer la carne asada, y aparte la hemos tropicalizado muy bien. Creo que existen, o sea, cuando México toca algo, es como el Rey Midas, ¿no? Que toca como con oro. O sea, nuestra comida le ha dado otro contexto y otro sabor. Es maravilloso. Definitivamente, sí. Yo creo que la comida mexicana es muy buena y cada región tiene su peculiaridad en cuanto a comida, pero bueno, a fin de cuentas estamos en México y se puede combinar de todo. ¿Y preparas una carne asada? Fíjate que me gusta mucho, pero realmente disfruto mucho más estar aprendiendo, y algún día haré mi debut parrillero. Excelente, muy bien. Pues, y por ahí también me comentan que te gustan mucho las artes marciales mixtas. ¿Practicas alguna? No, pues ya ahorita la verdad es que tengo muy poco tiempo y me encantaría hacer una arte marcial mixta ahora, pero sí, durante un tiempo lo practiqué, me gustó mucho, y aparte soy súper fan. O sea, no solamente es practicarla, sino también verla. Me gusta mucho, soy súper aficionado del UFC y casi no me pierdo ningún evento, y cuando han habido eventos aquí en México he ido, y he tenido también la oportunidad de ir ya algunos fuera del país, porque sí soy muy fan. Muy interesante. Bueno, él es el doctor Rodrigo, y bueno, hablamos un poquito de los hobbies y de todo esto. Pero bueno, vamos a entrar, si les parece, de lleno al tema que a todo el mundo le interesa. Son preguntas que en los comentarios de mucha gente que se registró para el evento hicieron estas preguntas, que creo que son muy interesantes. Voy a empezar con las primeras preguntas. Doc, ¿qué es la diferencia entre cirugía plástica y estética y cirugía plástica reconstructiva? Cuéntanos cuál es la diferencia. Mira, yo creo que muchas veces se forman alrededor de una especialidad como esta, una aura de desconocimiento.
Y no son especialidades que están separadas, ni siquiera tampoco se debe considerar el tema de que se separen. Más bien es una especialidad en la cual confluye la cirugía reconstructiva y la cirugía estética, se hace una simbiosis para que haya más conocimiento, haya más caudal de conocimiento. Entonces, por un lado, si bien la cirugía estética busca desarrollar un aspecto externo físico mejor de las personas, ocupa totalmente pues la parte interna, ¿no? Y ahí es donde la cirugía reconstructiva. Entonces yo no la separaría, más bien siento que ahora más que nunca debe estar unida, debe estar junta, porque es lo que garantiza que haya un equilibrio adecuado. Okay. Perfecto. Para la gente que nos escucha, Doc, si pudieras definirla en 2 o 3 palabras, esa diferencia de cirugía plástica estética y cirugía reconstructiva, ¿cuál sería? Sí, la cirugía estética busca darle una mejor forma, una mejor apariencia, una mejor densidad a la forma, ¿verdad? Y la reconstructiva pues se ocupa justamente de la parte de la parte reconstructiva. Sí, reparamos traumas, reparamos quemados, hay muchas áreas, pero no solo es eso, sino es la anatomía interna, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Qué nos recomendarías tú cuando una persona busca un cirujano plástico? ¿Qué certificaciones debe de tener? ¿Qué es lo que tú recomendarías para que escojan una muy buena opción en cuanto a un cirujano plástico que les va a atender al público que nos escucha? Sí, mira, Mariano, con esto no hay mucho para dónde moverse. La verdad es que el único organismo en México que certifica los cirujanos plásticos es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y este consejo es el único que ha velado por encontrar cuáles son lo necesario que debe tener un cirujano, los requisitos mínimos que debe tener para llamarse así certificado. En México estamos alrededor de 1,800 cirujanos plásticos certificados repartidos en todo el país. Para que nosotros lleguemos a ser cirujanos plásticos certificados, tenemos que estudiar aproximadamente 13 años, ¿verdad? Y después, pues a eso todavía se le suma nuestra vida profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, si sumo mis 10 años que tengo de ser cirujano plástico, más los 13 que me costó la formación, pues ya estamos hablando de 23 años, ¿verdad? Que le inviertes a preparar. Sí, claro. Entonces, un cirujano plástico certificado, pues no nace de la noche. No nace viendo videos en YouTube, ¿verdad? No nos formamos así, tomando diplomados de fines de semana. Hacemos una formación que cuesta muchísimo trabajo, son muchas noches, muchas guardias, miles de cirugías. Entonces, te digo, no hay mucho para dónde hacerse. Es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Me llama mucho la atención que tú dices que en México hay 1,800 cirujanos plásticos certificados. Así es. Uno pensaría al ver tantos anuncios que son demasiados los cirujanos plásticos, pero bueno, yo creo que es muy válido tu consejo y que revise una persona antes de atenderse con un cirujano plástico que esté debidamente certificado, porque entonces 1,800 en todo certificado en el consejo de todo México. Creo que son muy pocas las opciones de los médicos que están realmente certificados. Sí, así es muy cierto. Digo, para darte un ejemplo, por ejemplo, y es un conocimiento que voy a decir a grandes rasgos, ¿verdad? Porque no tengo la actualización a lo mejor del día de ayer, que probablemente alguien se certificó. Pero, por ejemplo, aquí en Puebla existen alrededor de 40 cirujanos plásticos certificados. Nos conocemos unos con otros y sabemos perfectamente quiénes somos. También, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, me parece que hasta donde me quedan son 3 compañeros. Es decir, solamente 3. Y así, si nos vamos dividiendo por estado, pues obviamente los estados se van reduciendo, ¿no? Estoy enterado que en Nuevo León hay alrededor de 400, en Guadalajara hay como otros 400, Ciudad de México es quien más tiene cirujanos plásticos, están alrededor de los 600 cirujanos plásticos. Muy bien. Pues digo, es muy válida tu recomendación, ¿no? Y para el público que nos escucha es importante que ustedes puedan revisar esta parte de que el médico al que acuda para un procedimiento de cirugía plástica pueda tener esta certificación para evitar detalles, ¿no? Doctor, te quiero preguntar también, ¿cuáles son tus recomendaciones para que un paciente se prepare antes de la cirugía? Y en tu experiencia, ¿qué es lo más común de atención o recuperación después de la cirugía?
Sí, mira, como cualquier decisión en la vida, yo lo primordial que le diría a un paciente es, si tú estás interesado en hacerte una cirugía, tienes que creer que lo vas a hacer. Por tanto, no hay que procrastinar, ¿verdad? Lo más importante es poner una fecha. ¿Para qué? Para que en esa fecha, a partir de esa fecha, uno va creando pasos alrededor de, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita me preguntas, ¿qué voy a hacer el día 24 de diciembre? A grosso modo, ¿verdad? Tendré un plan de lo que va a pasar ese día. O sea, sé que probablemente estaré departiendo con mi familia y comeremos tal, cenaremos tal, etcétera. Ese es el plan. Y ese es el plan, ¿verdad? Entonces, igual, es lo mismo con las cirugías. Hay que crear un plan. Yo me voy a hacer una cirugía en este mes, punto. Y a partir de ahí, lo primero, pues obviamente, es ir a hacer como una checklist, ¿verdad? Lo primero, pues que el cirujano sea cirujano plástico certificado. Lo segundo es estar en condiciones físicas óptimas. Eso es muy importante. Eso es súper importante, ¿verdad? El estado de salud para someterse a una cirugía estética debe estar así en su mejor momento. Si no está en su mejor momento, si hay problemas metabólicos de diabetes, hipertensión, incluso si uno no está en un peso adecuado, lo ideal y lo mejor es esperar, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a caer en complicaciones en las cuales nadie quiere caer, ¿verdad? Claro. Y después de la cirugía, cuando se lleva a cabo un procedimiento, de las recomendaciones más comunes que tú puedes darle a nuestro público, ¿cuáles serían? Sí, mira, justamente hablando de este halo que envuelve siempre a la de desinformación a la especialidad, mira, si tú ves anuncios de repente ahí de cirugía con recuperación inmediata, ¿no? Cirugía en 48 horas regresas como si nada. Eso no es cierto. El cuerpo es un templo y el cuerpo necesita recuperarse, ¿verdad? Sí. Si uno tiene el valor de abrir un cuerpo, también uno debe darle el espacio y el respeto que necesita para sanar. Entonces, se deben prever cosas, ¿verdad? O sea, uno no se opera, es decir, por ejemplo, de un lifting de cara y a los 4 días voy a estar haciendo esta entrevista. O sea, porque no es así. Hay un proceso y hay que respetarlo. Y en ese proceso hay que descansar, hay que reposar, hay que parar de hacer ejercicio y hay que darle un tiempo, ¿verdad? La gran mayoría de las cirugías estéticas tienen un tiempo de recuperación que va de entre 3 semanas a 4 semanas. ¿De qué depende? De la salud óptima del paciente, del buen manejo de los tejidos que tenga el cirujano que hace los procedimientos y obviamente pues de las circunstancias, ¿verdad? Porque hay momentos que son muy óptimos para intervenir, que el cuerpo está, pues yo diría como en una armonía metabólica para para someterse a un procedimiento quirúrgico, y hay otros momentos en los que probablemente no, ¿verdad? Temas tan importantes como, por ejemplo, si una paciente está en un estado anímico no bueno, o sea, en un punto de depresión, en un punto de ansiedad, fíjate, es un estado pues no físico, a lo mejor abstractamente, ¿verdad? De nuestro cerebro, pero también no es un buen momento. Okay. ¿Me explico? Todo tiene que estar, todo tiene que estar así como organizado, armónico, alineado, sí, para que se dé este momento. Lo psicológico y lo físico. Así es. Y me llama mucho la atención lo que comentas, ¿no? En el sentido de que, sí es cierto, luego te encuentras algunos anuncios donde recuperación inmediata y creo que no es por ahí, bien lo comentas y lo describes muy bien, ¿no? Nuestro cuerpo es un templo, necesita recuperación, necesita estar bien, no nada más en lo físico, también en lo mental. Sí, y esa parte, pues bueno, si creo, corrígeme tú si estoy mal, si no se lleva a cabo en los tiempos correctos, pues bueno, luego vienen las complicaciones, ¿no? Las temidas complicaciones, o sea, nosotros las conocemos y las hemos ido conociendo paulatinamente. En nuestro proceso de formación hemos ido viendo poco a poco cómo al incursionar en un área nueva quirúrgica surgen ahí los fantasmas de la complicación. Es decir, yo siempre que entro al quirófano, y así se lo explico a los pacientes, o sea, entramos al quirófano tú y yo y un equipo alrededor para cuidarte, pero siempre atrás vienen fantasmas. ¿Cuáles fantasmas? Los de la infección, el fantasma de la infección, que es una batalla que se tiene en todo el mundo, combatir las infecciones, ¿verdad? Otro tipo de fantasmas como las que se abran las heridas,
que un punto por ahí no funcione bien, la cicatrización, o sea, la cicatrización también es un tema incluso que tiene un patrón congénito, genético, y en el cual pues no interviene ni siquiera el trabajo, ¿verdad? A veces del cirujano, ni tampoco los buenos cuidados que se da el paciente. La cicatrización es así, es traicionera, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, siempre tenemos un margen en donde las complicaciones se pueden colar, pero pues nuestro trabajo como especialistas es cuidarlo, prevenirlo. O sea, yo siempre justamente si sabes que esta parte de hacer el checklist en el quirófano se lo copió la OMS a los checklists que se hacen en la aviación, ¿no? Es decir, para que un avión despegue, tiene que ser el checklist, ¿no? O sea, que todo tiene que estar en orden. Igual en un quirófano se hacen los checklists y a partir de que se empezaron a hacer, las complicaciones se fueron para abajo. Y esa es mi labor. El paciente tiene otra labor, el anestesiólogo tiene otra labor, las enfermeras, todo el team que está dentro está haciendo lo propio. Qué importante es todo eso que dices, porque pues, tú como médico certificado haces ese checklist antes de despegar, pero además también tiene participación el paciente para que pueda llegar a bien su tratamiento y en el tiempo debido pues se consiga el resultado que están buscando, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Y pues más interesante para todos los que nos escuchan, ¿no? Este tema es tan importante. Doc, cuéntanos, ¿cuáles son los procedimientos más comunes que se llevan a cabo, tal vez que hayas tenido tú o que de manera general tú hayas visto que tengan esa frecuencia y que sean más solicitados? Sí, mira, no sé si sabían, pero esto es un motivo de orgullo y a nosotros como cirujanos plásticos mexicanos creo que es muy importante decirlo, ¿verdad? Y externarlo. Pero México actualmente está siempre entre el 5º y 6º país del mundo en donde más procedimientos estéticos se hacen. Y de todos estos procedimientos que se hacen, el top 5 en el mundo, que obviamente involucra a México, son la cirugía de nariz, la cirugía para levantamiento de mamas o aumento de mamas, el contorno corporal, que es la abdominoplastia y la liposucción, y más para abajo, aquí en México, por ejemplo, también la blefaroplastia y el lifting facial. Esos son, digamos, en el mundo occidental, ¿verdad? En donde México está, son los 5 procedimientos top. Siempre cada año se repiten y supongo que algún día llegarán nuevos procedimientos, pero actualmente esos son los 5. El top. El top, así aquí en México, perfecto. Oye, Doc, ¿qué recomendarías? Ya hablamos del médico, ya hablamos de las recomendaciones para los pacientes. Me gustaría saber qué recomendarías para que un paciente, así como revisa la certificación del médico, así como tiene en cuenta los cuidados pre y postoperatorios, el hospital. ¿Qué tú recomendarías que un hospital deba de tener para que se cumpla ese checklist por parte también del paciente y pueda tener una atención correcta y evitar todos estos temas de alguna complicación, alguna infección y obtenga el resultado que está buscando? La parte del hospital, salvo tu mejor opinión y ahorita que nos cuentes, creo que es también una parte importante, pero que tú como un médico con experiencia y certificado puedes recomendarle a la gente que nos escucha. Sí, mira, yo creo que ahí es una cosa que siempre va a ser de gran importancia. Cuando yo entro a un quirófano, antes de que yo llegue a ese quirófano, yo sé que ahí adentro está el trabajo mínimo de 50 personas que se encargan de que todo esté funcionando, que todo esté limpio. Ahora que aprendiendo las lecciones que el COVID nos dejó, ¿verdad? Hay protocolos que se tienen que cumplir de desinfección, de limpieza. La preparación del instrumental, quien esteriliza el instrumental, todo es una cadena, ¿verdad? Toda esa cadena llega a concluir en un punto y ese punto es el tiempo quirúrgico. Entonces, eso algo que le digo a mis pacientes es, el hospital no es negociable. O sea, no negocies con el hospital. Y el hospital, un buen hospital lo que busca es tener una certificación, ¿verdad? En este caso por las mejores instancias de salud. Y así como nosotros es necesario que estemos certificados para garantizar un conocimiento actualizado y óptimo para la atención quirúrgica de los pacientes, también el hospital debe serlo, ¿no? Y la verdad es que
En todas las ciudades, no todos los hospitales lo tienen, ¿verdad? Y una parte muy importante que nosotros como parte de nuestro éxito como cirujanos es justamente estar en hospitales que cumplan con estos requisitos. No es negociable, o sea, no negocien eso. O sea, no negocien. No. Hay cosas que se pueden negociar, como a lo mejor del precio. Sí, cierto, y hasta esos ciertos rangos, ¿no? Pero hay cosas que definitivamente, ¿no? Así es. Dentro de esa parte no negociable, ¿consideras tú que la anestesia, llámese de equipo de hospital y equipo médico, crees que también sería otra parte no negociable? Por supuesto, o sea, es claro. Sí, la anestesia siempre tiene como una estela que todo el mundo le tiene miedo. Y a mí me voló la cabeza un dato que me dijeron hace algunos años, y es que en el mundo es mucho más factible que tengas un accidente aéreo, o sea, en avión, a que una anestesia vaya mal. Es decir, hemos llegado a rangos de seguridad tan altos, tanto en lo quirúrgico como en lo anestésico, que ahora, digo, la anestesia es un sueño que en este 2022, si trajéramos un médico de 1950, se va de espaldas, o sea, no sabría ni todo lo que hay. Entonces, sí, obviamente la parte de la anestesia no hay que tenerle miedo. También hay cirujanos, así como hay cirujanos muy buenos en México, también hay anestesiólogos de vanguardia en México, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué diferencia hay? Creo que este tema a veces causa un poquito de confusión. En estos procedimientos que voy a mencionar, a veces no los tienen bien ubicados: la liposucción, la lipotransferencia, la lipomastoabdominoplastia. Específicamente de estos dos, ¿qué nos puedes comentar para que la gente que nos escucha pueda tener un poquito más de claridad de qué es uno, qué es otro? Algunos creo que los confunden. No sé si te ha pasado cuando te van a pedir consulta y no tienen bien ubicados específicamente estos procedimientos. ¿Nos puedes comentar un poquito al respecto? Sí, fíjate, qué bueno que me lo preguntas, Mariano. Mira, por ejemplo, a mí me da mucha risa que de repente vivimos en un mundo de anuncios, ¿verdad? Y estos anuncios a veces pueden ser confusos. Entonces, por ejemplo, surgen temas mercadológicos. Por ejemplo, yo he visto anuncios que dicen liposucción 360 grados. Digo, bueno, sí está padre, pero es una manera de darle otra vista. Sí, otra imagen, ¿no? Pero nada más. Al final del día, una liposucción es sacar grasa de un lugar en donde no la queremos. Una lipoinyección es esa grasa, prepararla para introducirla en un lugar en donde lo deseamos. Y de esta manera jugamos con los contornos corporales del cuerpo. Es decir, en un lado le quitamos y en el otro le ponemos, ¿verdad? Y al conjunto de esto, ¿verdad? De lo que es la inyección y la extracción, pues se le llama escultura, ¿no? Lipoescultura. Y ya no hay más. O sea, si al rato alguien inventa que ahora hay liposucción 4K, bueno, pues ya sí, ya nada más es un término, ¿verdad? ¿Y la lipotransferencia? Sí, la lipotransferencia es justamente, una vez que hemos sacado la grasa, hay diferentes maneras de prepararla, ¿verdad? O de enriquecerla y se vuelve a reinsertar en una parte del cuerpo. Y, por ejemplo, la lipotransferencia, generalmente todo el mundo piensa que solamente es en el glúteo, y no, ahora la podemos hacer en las pantorrillas, la podemos hacer en los glúteos, también hay para la mama, también hay para reconstrucción de mama, facial, ¿verdad? Todo la grasa es el oro líquido, lo llamamos nosotros, ¿verdad? Porque y además tienes células madre que se vuelven a reimplantar, y por ejemplo cuando lo implantamos en la cara de verdad vuelve a tener otra textura. Es decir, las pacientes que por ejemplo tienen alrededor de 55, 60 años y les he inyectado grasa, ¿verdad? En la cara, no solamente están contentas con el volumen que encuentran, sino también con la renovación de la textura. Es decir, la producción de nuevo colágeno también se logra a través de este circunstancia. Entonces les gusta mucho porque, pues aparte del volumen, tienen la piel bonita, ¿verdad? Perfecto. Muy interesante todo esto. Yo quisiera invitar al público que nos escucha para, si es que tienen preguntas, estamos en la mejor disposición. Ya han escuchado al doctor. Por aquí voy a leer algunas preguntas para que el doctor nos ayude a contestarlas.
Eugenia Domínguez pregunta, ¿los tiempos de recuperación dependen de cada cirugía? Ya que debe que muchos mencionan que el tiempo es menor. Ajá. Fíjate que, gracias por la pregunta, Eugenia. Mira, yo creo que el tiempo de cirugía siempre está hecho en función de cómo vaya evolucionando la técnica en ese momento el cirujano. Y creo que también es otra parte no negociable. Es decir, ya no son competencias. Antes las cirugías se tenían que hacer rápido porque los anestésicos no eran tan buenos, ¿verdad? Y el riesgo lo elevaba, elevaba la mortalidad de los procedimientos. Ahora, con tan buenos anestesiólogos y con tantas técnicas de anestesia y de cuidado en el quirófano, la verdad es que los cirujanos ahora no tenemos prisa, pero pues, tenemos rangos, ¿verdad? Yo sé que una cirugía y un conjunto de cirugías, por ejemplo, es decir, debe tener un horario, una hora, ¿verdad?, de tiempo. ¿Para qué? Para garantizar que todo funcione bien. Perfecto. Eugenia, esperemos que ya haya sido contestada tu pregunta. Omar Castillo pregunta, ¿necesitamos algún estudio de laboratorio general antes de la cirugía? Siempre. O sea, también es red flag si no te piden nada. O sea, al final del día vas a poner tu cuerpo, ¿verdad? Quien va a poner el cuerpo es el paciente. Hay que hacer estudios siempre, sea persona joven y sea persona mayor, y en base al rango de enfermedades o de estilo de vida que tenga, pues es el tipo de estudios que se le van a pedir, ¿verdad? Perfecto. Omar, esperemos hayamos contestado tu pregunta. Diana Cárdenas pregunta, la voy a leer textual como me la envían. Mencionó las diferencias entre la cirugía estética y la reconstructiva, más qué diferencia se empatan en que dirigías como ejemplo. No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, yo creo que si puedo volver a mencionar las diferencias de manera muy simple, espero pueda ayudar a contestar la pregunta de Diana. Sí, mira, por ejemplo, es decir, la cirugía plástica hecha en menores es una cirugía que se concentra en los niños y nace a partir de la necesidad de darles un tratamiento reconstructivo, de mejorar la estética de un niño. Por ejemplo, los niños que nacen con labio paladar hendido o que nacen con falta de una orejita o con los deditos pegados de la mano, ¿verdad? Involucra tanto la parte reconstructiva, porque es importante saber cómo resolver el tema, pero también al final del día es la estética del niño, ¿verdad? Y para el ser humano es súper importante. Desde bebés tenemos bien definidos los patrones estéticos que nos gustan. O sea, hay muchos estudios, y eso inclusive si lo pueden ver en YouTube, de bebés que aprecian la belleza desde los 6 meses. Y la aprecian directamente vinculada con la tribu, ¿verdad? Con quien está alrededor de ellos. Perfecto, Doc. ¿Cómo tú que has operado en diferentes hospitales, ya has operado en el hospital Cristo Mujeres a Betania y Cristo Mujeres al Hospital UPAEP? ¿Qué podrías comentarnos de esto en cuanto al equipo de seguridad, en cuanto a los quirófanos, en cuanto a enfermeras, el equipo de anestesia? ¿Qué podrías comentarnos para la gente que nos escucha? Sí, mira, una cosa que me ha gustado mucho de esta cadena de hospitales, y no hay ningún conflicto de interés de por medio, ante ello pongo mi ética profesional. Gracias. Es que el hospital siempre busca la vanguardia, es decir, siempre están actualizándose en sus equipos y en cómo ir mejorando. Esa es la actitud, cómo ir mejorando, cómo voy a ir yo cada día garantizando mejor trato y calidad para mis pacientes. Y además de eso también creo que un plus del hospital es que yo siempre he visto que el personal generalmente es muy cálido, ¿verdad? Es decir, la calidez humana, que traducido a los valores del hospital, según lo tengo entendido, como la caridad que se le da de ser humano a ser humano, no de profesional a paciente, de ser humano a ser humano, eso también siempre es muy, muy importante. Y el hospital cuida la salud del paciente, pero el personal apapacha al paciente, que es un verbo muy bonito que tenemos en el idioma español. Perfecto, fíjate que en ese sentido es muy cierto, y tú lo mencionabas hace un momento, un tema es el tema de salud, pero también la parte emocional, y en Cristo Mujeres Hospital Betania y Hospital UPAEP, lo que se busca es tener esta compasión y entendimiento con el paciente para que esa parte mental, espiritual, vaya de la mano con la recuperación del paciente. No me resta más que
invitarlos a que cualquier duda que tengan puedan contactarnos a través del Contact Center. Y en el Contact Center el equipo va a estar preparado para contestarles todas las preguntas, darles orientación. Y pues bueno, tuvimos una plática muy interesante con el doctor Rodrigo. Ya lo conocieron ustedes en el tema personal, un poquito de él, en el tema de preparación y sus consejos, que la verdad que son muy interesantes y espero hayan sido de utilidad para ustedes también. Les agradezco mucho que hayan estado conectados y nos veremos en las próximas ediciones. Muchas gracias.